Hola amigos y hermanos, ¿cómo están? Es un verdadero placer estar una vez más con ustedes en nuestro programa de la Palabra de Dios. Seguimos con la serie La Guerra Espiritual. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es el cinturón espiritual de la verdad. Recuerdan que hemos ido llevando el programa hasta un punto en el cual en esta batalla espiritual, en esta guerra espiritual, debemos de tomar la armadura de Dios. Y hoy iniciamos entonces analizando parte por parte de esta armadura. Y hoy nos toca hablar sobre el cinturón, que lo hemos llamado el cinturón espiritual de la verdad. Pero antes de entrar al tema, vamos a hacer una oración pidiendo ayuda al Señor. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque en tu santa palabra encontramos la verdad para poder estar siempre a tu lado, siempre fieles a tu palabra. Ayúdanos con tu Santo Espíritu para que en el día de hoy podamos ser muy claros en cuanto a la necesidad del cristiano de estar fuertemente armado con las armas espirituales que tú nos das para enfrentar a nuestro enemigo, el diablo Satanás. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, lo agradecemos. Amén. Vamos a buscar la lectura bíblica que está en Efesios 6:14, en la primera parte. Y dice así: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Algunos autores piensan que esta verdad que habla el apóstol Pablo se refiere a la palabra de Dios, mientras que otros piensan que se refiere a la verdad que debe haber en cada cristiano, en lo que nosotros llamaríamos integridad o sinceridad del corazón. Sin embargo, en realidad son las dos cosas. Las dos cosas son necesarias para poder completar el cinturón espiritual. Claro está que es posible ser íntegros sin tener la palabra o la verdad doctrinal. Un caso de eso fue Pablo. Pablo era una persona íntegra. Él era fiel a los principios judíos. No tenía, en cuanto a su religión, ninguna tacha. Él creía sinceramente que estaba haciendo lo correcto. Pero resulta que la verdad doctrinal no la tenía. Él estaba predicando algo que no era ya en ese momento lo correcto por el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que a Jesús no simpatizaba con la idea de que Pablo siguiera persiguiendo a los cristianos, y por eso en algún momento lo detuvo y le dijo que por qué lo perseguía. Bueno, ese es un caso de una persona íntegra que no tenía la verdadera doctrina. Pero también se han dado los casos de personas que han tenido la verdadera doctrina pero no han sido íntegros. Jehú es un caso de ellos. Jehú combatía tenazmente la idolatría. Y no solamente la detenía, sino que apresaba a los sacerdotes de Baal y los eliminaba. Sin embargo, no era íntegro, no tenía una sinceridad de corazón, porque no lo hacía por el celo por Jehová, sino que lo hacía por aparecer él más justo de lo que era, para darse cierta fama de que era un fiel servidor de Dios. Era su yo más importante
que el servicio a Dios. De manera que podemos deducir de esos ejemplos de que las dos cosas son vitales. La integridad, por un lado, y el conocimiento de la palabra de verdad, por el otro lado. Ahora bien, nos decía el versículo de Efesios 6:14, en la primera parte, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces ahora, entendamos qué es lomos. Vamos a encontrarle la interpretación en Primera de Pedro 1:13 y vamos a leerla. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y vamos a quedar ahí. Vamos a leer solamente la parte A, que es la que nos interesa. Entonces, los lomos de vuestro entendimiento. De manera que ahora sí nos llega más luz en el sentido de que se está refiriendo a la parte intelectual del ser humano. De manera que, siendo el entendimiento o la mente la que maneja el cuerpo, podemos hacer una comparación con la quilla de un barco. En el barco, la quilla es la estructura central a la cual se adhieren o son sostenidas las demás partes del barco. Igual sucede con nuestros lomos del entendimiento. Por ello, la Biblia nos menciona muchas veces palabra de Jehová en relación a herir los lomos de alguien o de algún pueblo. Veámoslo en Deuteronomio 33:11. Deuteronomio 33:11 dice, bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levante. O sea, aquí hay una referencia muy interesante de cómo Dios castiga a los que no son obedientes, hiriéndolos en sus lomos, es decir, debilitándolos. Por consiguiente, si el entendimiento de uno está claro en cuanto a la verdad y nuestra voluntad se cimienta sólidamente en los propósitos santos, entonces podemos decir que somos cristianos en proceso de desarrollo. Pero si nuestro entendimiento, por un lado, y nuestra voluntad, por otra, están disociados, entonces gozamos de una impotencia espiritual, ¿no? La verdad doctrinal, es decir, la santa palabra de Dios, es para la mente. Y la verdad del corazón, o la sinceridad, o la integridad, es para hacer la voluntad de Dios. De manera que ambas se unen y se refuerzan. No pueden existir una separada de la otra. Esto es exactamente lo que sucede cuando se ciñen los lomos por medio del cinturón al cuerpo. El soldado tiene en su armadura partes separadas. Están las partes que protegen su pecho y hay partes que protegen de la cintura para abajo. De manera que el cinturón lo que viene es a unir ambas partes y además de eso a tapar aquellas partes donde la armadura está separada para no permitir que haya ningún espacio por donde el enemigo nos pueda herir. Pero además de eso nos da fuerza. Un caso interesante es el caso de los levantadores de pesa, si lo han observado. Los levantadores de pesa, una vez que van a iniciar el ejercicio respectivo, entonces se ciñen con un cinturón, para de esa manera poder hacer todo el esfuerzo máximo, desarrollar toda su fuerza. Por eso también nosotros debemos de ceñirnos
con el cinturón espiritual de la verdad para ser fuertes como verdaderos seguidores de Cristo. Entonces, tenemos dos aspectos importantes que debemos de tratar, digamos que separadamente, pero que, como decíamos al principio, forman parte de una sola verdad. Por un lado, la verdad doctrinal, o sea, la santa palabra de Dios, como cinturón para la mente. ¿Recuerdan lo que decía primero de Pedro? Los lomos de nuestro entendimiento. Entonces, eso tenemos que verlo separadamente de la otra parte que llamamos la integridad o la sinceridad del corazón. Un corazón sincero o íntegro, entonces, es el cinturón de la voluntad. Entonces, repasemos. La verdad doctrinal, la palabra de Dios como cinturón de la mente. Y un corazón sincero o íntegro como cinturón de la voluntad, del hacer lo que Dios desea que hagamos. Muy bien. Vemos entonces la primera parte, que es la verdad doctrinal como cinturón de la mente. Se nos dice que en la Biblia está la palabra de verdad. ¿Y por qué está la palabra de Dios, de verdad? Porque es la palabra de Dios y Dios es verdad. Efesios 1:13 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De manera que hemos oído la palabra de verdad para ser sellados por el Espíritu Santo. Pero nos aconseja que recitamos al diablo firmes en la fe, es decir, firmes en la verdad. La palabra fe, entonces, aquí es objeto de nuestra fe, de la verdad de Dios. Veámoslo en primera de Pedro 5:9, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Muy bien. La verdad se puede dañar de dos maneras. Primero, por doctrinas falsas. Y segundo, por la violencia en contra de los creyentes. Muy bien, veamos la primera manera, que es por medio de doctrinas falsas. Martín Lutero hizo un movimiento, el llamado movimiento de la Reforma, en que rescató muchas de las cosas que estaban en la palabra de Dios, en contraposición con las tradiciones de la religión de aquel momento. Pero no tuvo tiempo de completar toda su obra, que era hacer del conocimiento público toda la palabra de Dios. De manera que con el tiempo surgió otro grupo de creyentes que dijeron de que habían unas cosas que le habían faltado a Martín Lutero y que había que agregarlas porque eran verdades bíblicas. Y así surgieron los calvinistas. Luego vino otro grupo que también quiso agregar cosas que no habían contemplado ni los luteranos ni los calvinistas, y entonces surgieron los bautistas. Y así sucesivamente han venido surgiendo diferentes sectas o religiones que han agregado una parte de esa verdad fundamental que es la santa palabra de Dios. Pero al igual que algunos agregaron las verdades de la Biblia, otros agregaron creencias falsas, ideas de hombres. Y así, entonces, la palabra de Dios fue, digamos, contaminada y empezaron a surgir doctrinas falsas. De manera que la verdad se ha empañado,
la verdad ha sido tergiversada por esas doctrinas falsas. De manera que para poder tener la verdad y poder aplicarla, debemos nosotros de referirnos única y exclusivamente a la santa palabra de Dios, que es verdad porque Dios es verdad, y escudriñarla detenidamente para que sus valiosas enseñanzas las tengamos nosotros entonces en nuestro corazón y las pongamos en acción por nuestra voluntad. Muy bien. La segunda manera de cómo la verdad ha sido transformada, ocultada, destruida, es por medio de la violencia. A través del tiempo, los verdaderos creyentes, los que creen en la palabra de Dios, han sido perseguidos por hombres malos instigados por Satanás. El primer asesinato ocurrió cuando alguien fiel a la palabra de Dios fue asesinado. Abel fue asesinado por Caín, que era un impío. Y no solamente fue un hecho tremendo en ese momento, sino que después ha sido copiado a través de la historia de la humanidad. Y siempre ha habido un grupo de impíos persiguiendo a los verdaderos creyentes. El problema es que muchos se separaron de la verdad por la violencia con que fueron asaltados. Muchos declinaron de seguir profesando la palabra de Dios. Pero también muchos fueron fortalecidos y muchos cantaron cuando eran envueltos en las llamas porque sabían que la palabra de Dios, la palabra de verdad, les tenía grandes promesas para la futura vida eterna. Entonces, la manera necesaria para el creyente para ceñirse los lomos con la verdad es mediante una profesión de fe valiente. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si nosotros seguimos la palabra de verdad, la palabra de Dios, tenemos a alguien que nos promete ser fiel y que nos promete acompañarnos hasta en las más duras pruebas. Primera de Timoteo 6:12 nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El consejo del apóstol Pablo es pelear la buena batalla de la fe. Nosotros, como soldados de Cristo, y ahora con la armadura de Dios, vamos a dar la buena batalla de la fe. Dios requiere que el cristiano real sea tanto de corazón como de boca. No solamente decir que somos creyentes, no, es demostrar con nuestros actos que somos creyentes. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy la salvación la tenemos a bajo precio, a pesar de que es tan importante y que es tan valiosa desde el punto de vista espiritual, pero hoy podemos decir que somos cristianos, hoy podemos predicar la palabra de Dios y no tenemos persecución. Pero no sabemos cuándo va a subir el costo. Tenemos la ventaja de vivir en Costa Rica, que es un país pacífico, pero no sabemos cómo se van a presentar los acontecimientos en el futuro ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, y no sabemos cómo los verdaderos creyentes de este país vamos a ser tratados en el futuro por nuestra fe. Siempre ha habido y siempre habrá un espíritu de persecución, no solamente de corazones malvados, sino también de corazones que han sido asusados por
Satanás. La táctica de Satanás no ha cambiado a través del tiempo. Satanás pervierte la verdad. Pone un espíritu de error en las creencias de las iglesias o sectas y luego llena de ira los corazones de los creyentes de esas falsas doctrinas en contra de los creyentes verdaderos, de los creyentes que creen que la palabra de Dios es la única y verdadera para la salvación del ser humano. Debemos de ser siempre soldados valientes, no soldados cobardes, no soldados que a la primera reyerta huimos y dejamos a nuestro capitán solo. No. Debemos de dar la buena batalla, debemos de pelear la buena lid. Debemos de estar entonces ceñidos con la profesión de la verdad. Hay un pasaje sumamente interesante y hasta impresionante en la Biblia que se refiere cuando nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, estaba enfrente de Pilato. Y entonces le dijo a Pilato que él había venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Y entonces Pilato hizo una pregunta, no porque le interesara, pero dijo, ¿y qué es la verdad? Y Jesús no respondió a esa pregunta, porque en el tono de la pregunta lo que había era un corazón que no creía en Jesús. Y cuando pregunta ¿qué es la verdad? En realidad lo que quiere decir es que por tu idea de la verdad estás dispuesto a morir en la cruz. Era una pregunta que no solamente no merecía respuesta, sino que era una pregunta hasta cierto sentido despectiva hacia la labor, hacia la acción, hacia el propósito que tenía el Señor Jesús. ¿Qué es la verdad? A fin de cuentas, para que te aventures por ella, para que pierdas la vida por ella. Nosotros como verdaderos cristianos deberíamos de devolverle la pregunta a Pilatos con otras preguntas. ¿Y qué son las riquezas? ¿Qué son los honores? ¿Qué son los placeres temporales que esta vida nos da en comparación con el reino eterno? ¿Qué es la vida misma para que algunas o todas esas cosas se opongan a la verdad de la palabra, a la verdad que es el mismo Dios? Un corazón carnal no puede amar la verdad porque no se parece a ella. Entonces, ¿cómo es que nosotros, siendo humanos, hemos valorado la verdad? Veamos a Oseas 8:12. Dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Dios nos dio la verdad en su ley y sin embargo muchos la rechazaron porque no la reconocían, porque la veían como cosa extraña. Y hoy día, ¿cómo vemos los mandatos de Dios? Lo vemos también como cosa extraña, sobre todo en este mundo pervertido donde todo es válido. Sin embargo, Dios nunca ha dejado que la verdad se pierda. Nunca. Y aunque fueron muchos los cristianos, miles o millones,
que perecieron por causa de la verdad, sin embargo, fueron más bien como un incentivo para que más personas se unieran a los verdaderos creyentes. Moría uno en la hoguera y se levantaban un montón más para seguir predicando la palabra de verdad. Dice primera de Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Al aceptar o rechazar la verdad, aceptamos o rechazamos a Dios. Debemos de meditar como el rey David en el Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Debemos de pensar entonces en la palabra de Dios, que es la palabra de verdad. Muy bien, amigos y amigas, vamos a pasar a un corte musical y después volvemos con ustedes.
Bueno, estamos nuevamente con ustedes. Vamos a ver algunas características de la verdad. La verdad es pura. Y no solamente es pura, sino que la verdad nos purifica. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es como el agua pura que Dios utiliza para lavar nuestra alma, para limpiarla. Ezequiel 36:25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. La verdad también es segura, porque tiene un fondo firme, que es la palabra de Dios y el mismísimo Dios. Podemos apoyar entonces todo el peso de nuestra alma sobre ella, sabiendo que no se va a romper. Nos podemos aferrar a la verdad para que la verdad se nos aferre a nosotros y no nos deje. Nos acompañará entonces en las horas de tribulación a la cárcel o al martirio. Dice Josué 23:14, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. La verdad también es libre. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Cristo dijo a los judíos la razón de su esclavitud. En Juan 8:44, la primera parte, vemos las palabras de Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los judíos en el tiempo de Jesús eran esclavos del diablo, porque todo pecador es esclavo de Satanás. Es como un parásito que no encuentra descanso, que debemos de servirlo todos los días. ¿Se dan cuenta del enorme peso que nos ha quitado Jesús con su santa palabra y el que al inducirnos a tener fe nos ha inducido entonces a aceptarlo como nuestro Señor y Salvador? Imagínense ustedes del pesado predicado que nos ha quitado, porque ya ahora ya no le servimos a Él en nuestros pecados todos los días, porque ahora tenemos un nuevo amo, un amo bondadoso, un amo que se sacrificó por nosotros para que heredemos la vida eterna. La verdad no se puede atar. Nosotros con la verdad de Cristo podemos levantar la cabeza sabiendo que nuestra redención y liberación de la esclavitud espiritual se acercan y que seremos al fin libres. La verdad es victoriosa porque va a prevalecer sobre todo. A veces los enemigos de la verdad toman las fuerzas de este mundo terrenal en sus propias manos y pareciera que la verdad parece caer al suelo. Y a menudo los que testifican de la belleza de la verdad mueran. Proverbios 12:19 dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Hemos recordado todos los que peinamos canas cómo el comunismo se presentaba como una amenaza para la verdad. ¿Y qué pasó? El comunismo en su mayoría
feneció, pero la palabra se mantuvo siempre en los países que eran sojuzgados por el comunismo. Y ahí hay verdaderos adoradores de Cristo que no se inmutaron ante la tiranía comunista y fueron fieles a Dios. Posiblemente sufrieron, padecieron, se angustiaron, pero fueron firmes para seguir la palabra de Dios. La verdad vive para reinar en paz con los que están dispuestos a sufrir por ella. La ira humana nunca ha podido detener el amor de Dios. La ira humana no ha impedido que los cristianos en la hoguera cantaran cánticos de amor hacia Dios. Pero hay del hombre que ha perseguido a los creyentes, porque en el día de la ira del Señor estarán como en un horno, herméticamente cerrados, sin una grieta que deje escapar el calor y sin una grieta que deje entrar una ráfaga de aire. Bueno, hemos visto la primera parte de este mensaje, que es la verdad doctrinal como cinturón de la mente. Ahora vamos a ver un corazón sincero o íntegro como cinturón de la voluntad. Bueno, ¿y qué significa un corazón sincero? Es un corazón íntegro. Dice Josué 24:14, la primera parte. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. En integridad y en verdad. Van siempre juntas, la integridad y la verdad. Y la integridad se compara con el cinturón por dos propósitos del cinturón del soldado. Primero, porque cubre las juntas de la armadura. Recuerden, la armadura del soldado tenía, digamos, partes que estaban, digamos, separadas, sobre todo, como habíamos dicho anteriormente, la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces, el cinturón cubre las posibles juntas o aberturas que podría haber en la armadura. Igual sucede con la integridad en el cristiano. Los dones del cristiano son tan uniformes para que no haya defecto ni debilidad en su servicio. El segundo aspecto es porque presta fuerza. Se ciñe el cinturón para reforzar los lomos. Así, cuando Dios se propone debilitar a un pueblo, utiliza la expresión desatar lomos de reyes, o sea, dejarlos indefensos. Y eso lo vemos en Isaías 45:1. La integridad, entonces, es la fuerza de toda virtud. Mientras más hipocresía haya en nuestros dones, más debilidad o más débiles serán estos. De manera que debemos de alejarnos de la hipocresía, que es para los dones y frutos del Espíritu como el gusano para el árbol o como el óxido para el hierro. Debilita mediante la corrupción. La sinceridad, muy al contrario, cubre las deficiencias del cristiano. Dice Filipenses capítulo 1, versículos 10 y 11. Para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruta de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza. Debemos de ser ¿qué? Sinceros e irreprensibles. Y veamos lo que nos dice 2 de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez
y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido por el mundo y mucho más con vosotros. La integridad cubre las deficiencias del cristiano. El Salmo 32:2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, la integridad mantiene la reputación, pero no ante las otras personas, no, la reputación del alma ante el trono de la gracia, para que ningún pecado ni debilidad pueda estorbar su acogida por parte de Dios. Dice el Salmo 66:18: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No debemos albergar en nuestro corazón la iniquidad, sino la integridad. El íntegro no intenta esconderle a Dios sus debilidades, porque Dios todo lo escudriña. De manera que hagamos como nos aconseja Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La misma luz que nos enseña que hay un Dios, nos dice también que hay que servirle en verdad, hay que servirle con sinceridad, hay que servirle con un corazón íntegro. Porque si no, todo cristianismo es vano. La hipocresía es la mentira más grave de todas, porque se miente a Dios mismo. ¿Recuerdan el pasaje de Ananías y Zafira, que está contemplado en Hechos 5, capítulos 3 y 4? Así fue que Pedro le hizo a Ananías la pregunta fatal: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que el pecado más odioso es la hipocresía, porque es mentira contra Dios. No es que se engaña a los demás prójimos, no, es que pretendemos engañar a Dios. De manera que debemos de buscar a toda costa la integridad. Primero, porque de la integridad depende nuestra eternidad. El hipócrita intentará colarse entre los cristianos salvos y pasar por santo, pero Dios lo llevará con los que hacen iniquidad, es decir, con los que son más acordes con su condición. Él examinará todo corazón para ver lo que contiene. La obra de todos será un libro abierto en el gran día del juicio, ya que todo lo que hizo el hipócrita se revelará falso. Este será llevado al fuego eterno por intentar burlar a Dios y al hombre. Muy bien. Otra cosa por la cual debemos de buscar la integridad es porque la hipocresía se puede ocultar en nuestro corazón y no ser tan fácilmente detectable. La hipocresía y la integridad viven en el mismo lugar, en el mismo cuarto, en el mismo corazón. De manera que a veces es difícil desenmascarar a la persona que es hipócrita, porque está bien escondidita ahí donde también mora la integridad. Y viceversa. A veces no vemos la integridad de una persona porque tal vez le vemos algún defectillo o alguna debilidad, pero él está haciendo su trabajo para ser una persona leal al Señor. Pero recordemos una cosa fundamental: el alma hipócrita merece y sufrirá la condenación eterna. Hay una falsa profesión de fe por parte del hipócrita. El hipócrita dice que no soporta la hipocresía. Veamos el caso de Judá y de Tamar. Eso está en Génesis 38:24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. ¿Qué juez más duro, Judá,
qué símbolo de perfección y de rectitud demostraba. Sin embargo, era el peor de los hipócritas, porque la condición de Tamar fue causa directa por parte de él. El que mancilló a Tamar fue Judá. Sin embargo, estaba ahí como juez irreflexible, ¿verdad? Qué tremendo es la hipocresía. El hipócrita se jacta de no tener miedo. Trata de probar su integridad por medio de la valentía, cuando más bien debe de demostrar su valentía por medio de la integridad. Tenemos otro ejemplo en la Biblia, lo encontramos en 1 Samuel 25:37, cuando Nabal fue prepotente, fue jactancioso en contra de los mensajeros de David que querían su ayuda. Se jactaba de no tenerle miedo a David. Sin embargo, cuando Abigail, su esposa, le contó la historia de cómo David se había preparado para combatirlo el día anterior, Nabal se le fue toda su valentía y su corazón se volvió como de piedra y murió. El hipócrita dice que ha vencido el pecado, pero nosotros debiéramos de preguntarnos cada vez siempre, ¿por qué vencimos o cuándo vencimos el pecado? ¿Saben? A veces el pecado se comporta como la marea en el mar. Sube, baja. Y entonces, en algún momento bajó, como que estábamos libres del pecado, sube y otra vez somos inundados por el pecado. El caso de Faraón fue muy claro. Faraón dice que se había arrepentido de sus pecados y dejó ir al pueblo de Israel. Después se arrepintió y lo volvió a traer. Y la otra cosa es cuál es nuestra motivación para dejar los pecados. Puede ser que al final de cuentas no haya sido Dios el objetivo de haber abandonado los pecados. Puede ser que hayamos abandonado el pecado para quedar bien con otras personas, ¿cierto? Para decir que orgullosamente vencimos el pecado y que ahora somos otros. O para defender nuestra reputación de que no nos crean que somos unos viles pecadores. Si no hay nada que no sea Dios como motivo para haber dejado el pecado, nosotros somos verdaderos hipócritas. Hemos vencido el pecado y hemos vencido el pecado para amar a Dios, o es que lo vencimos porque teníamos miedo de la condenación eterna. Derrotamos el mal, pero hemos empezado a hacer el bien. La santidad, el amor puro y la fe íntegra es lo que prueba tu cordura y da evidencias de tu parecido con Cristo para el cielo. No solamente es dejar de hacer el mal, sino hacer el bien. El corazón íntegro es un corazón nuevo. Leamos Ezequiel 11:19. Ese versículo me gusta mucho. Dice, y les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Dios promete entonces darnos un nuevo espíritu, un nuevo corazón, un corazón sincero, un corazón íntegro. Porque si en nuestro corazón hay división, es señal de que somos hipócritas. El corazón también tiene que ser sencillo. Isaías 29:15 dice, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo y sus obras, están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Así son los hipócritas. Tienen sus pecados bien escondidos, creyendo que con sus palabras piadosas la gente no detecta que son pecadores.
Pero eso no es importante. Lo importante es que no engañan a Dios. Lo importante es que sus palabras piadosas están muy alejados de los motivos malvados de su corazón. Si queremos tener un corazón íntegro, debemos de tener un corazón íntegro con nosotros mismos y también un corazón íntegro, franco con Dios. El alma íntegra es constante en cuanto a las circunstancias de su caminar por el mundo y de su obediencia. Se muestra uniforme con respecto al tiempo. En todo momento salta la integridad del verdadero cristiano. Su religión no es un traje que se pone los sábados para vestirlo 2 o 3 horas. O los que van a la iglesia el domingo para vestirlo 2 horas. No, el traje de integridad debe vestirse todos los días de la semana. De manera que si pasamos a visitarlo el lunes o el jueves, lo encontraremos siempre vestido con su traje de integridad. Dice el Salmo 106:3, dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. El cristiano íntegro es progresivo. Va avanzando por este mundo firme, porque su propósito, su meta es el cielo. Y mientras va por este mundo caminando hacia Dios, el mismo Dios lo apoya. Y vamos siempre en camino a la santidad. Dice el Salmo 17:15 en la primera parte, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y Filipenses 3:14 nos dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muy bien. Debemos de ser siempre sinceros e íntegros. Y debemos de ser conscientes de que Dios todo lo sabe, que Dios escudriña nuestro corazón y sabe si somos hipócritas o no. Y qué terrible es mentirle a Dios. Pero también debemos de ser conscientes de que Dios nos cuida. Dice 2 de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Debemos de actuar entonces con amor y no con temor. La integridad y el temor no pueden ponerse de acuerdo, no caben en el mismo lado. Debe ser necesario que vaya creciendo el amor y vaya disminuyendo el temor. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y luego, debemos de guardar nuestro corazón con una disciplina estricta. Recordemos, somos soldados de Cristo y por lo tanto debemos de ser disciplinados. La sinceridad fortalece el espíritu del creyente. Hemos visto la comparación de la integridad o sinceridad del corazón con el cinturón del soldado. Pero pasemos ahora a otro uso de este cinturón, que es fortalecer la cintura y ceñir la armadura.
La Biblia utiliza el término ceñido para implicar fuerza. Veamos lo que nos dice el Salmo 18:39, parte A. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Vuelvo al ejemplo del levantador de pesas, pero puede ser aplicable en otros aspectos de la vida. El pesador se ciñe con un cinturón para poder entonces ejercer toda su fuerza física para levantar el gran peso. Pues igualmente nosotros debemos de ceñirnos con el cinturón espiritual de la verdad para poder obtener fuerza para llevar en este mundo una vida espiritual sincera, tener una actitud íntegra para con Dios. Dice Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La persona que alberga en su corazón insensibilidad y por otro lado integridad, no puede seguir adelante. Hemos visto que finalmente va dando tumbos en el camino hacia la santidad y no va a llegar. La integridad es una virtud que establece y fortalece al creyente en toda su vida. Y por el contrario, la hipocresía debilita y perturba el corazón. Pero la integridad no solamente cubre toda debilidad, sino que fortalece el alma para esta guerra que como cristianos estamos liderando contra las fuerzas del mal. Dice Proverbios 10, versículo 9. Y que camina en integridad, anda confiado. Qué hermoso. No hay nada mejor que ser uno íntegro, sincero. Porque andamos en el mundo confiados. No tenemos que estar ocultando o justificando nuestras mentiras. No significa que la sinceridad no garantice que en algún momento caeremos, porque el diablo siempre anda como león rugiente para ver cómo devorarnos. Pero la integridad sí nos ayuda a levantarnos siempre. Caeremos, pero nos levantaremos, mientras que el hipócrita queda tendido hasta la muerte. El hombre íntegro es como una oveja y el hombre impío o hipócrita como un cerdo. Cuéntase de estos dos animalitos, el cerdo y la ovejita, que iban por un camino y llegó un momento en que había un barril grande y solamente había un paredón por donde ellos podían pasar. Y efectivamente pasaron por el paredón, pero medio paredón resbalaron y cayeron en el fango. Inmediatamente la ovejita se levantó, se sacudió y salió huyendo. Se pudo levantar, porque su corazón era íntegro. Mientras que el cerdo se quedó ahí, chapaloteando en el lodo, inmerso en el pecado, y de ahí no se levantó más. Dice el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Ya hemos señalado
que la sinceridad no nos va a evitar los tropiezos y la duda, pero el pacto que tenemos como personas íntegras con Cristo nos van a proteger de la apostasía final. Nuestra integridad no es algo nuestro, es algo que viene de más allá. La raíz que alimenta esta preciosa virtud viene del cielo, viene de Dios. Solo Dios nos sostiene, a ti y a mí, en la integridad en esta vida. Y Él que la dio, la mantendrá. El Señor es nuestra fuerza. Leamos 2 de Samuel 22, 24. Dice, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. De manera que Dios había testificado acerca de su justicia dándole su recompensa. Dice en el versículo 25, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Y por último, en el versículo 33 nos dice, Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. ¿Saben? Va a llegar un momento en que un hombre clamará, Señor, Señor, ten piedad de mí. Y Dios le responderá, nunca te conocí. ¿Saben? Esa no es la voz del cristiano íntegro, sino que es la voz del hipócrita que grita en su lecho de muerte. Que Dios nos acompañe para que seamos personas íntegras, de corazón sincero y que tengamos como base nuestra en nuestra actitud mental la palabra de Dios, que es la palabra de verdad. Que así sea. Dios los bendiga. Hasta pronto.